Voy a presentar muy rápidamente a nuestros colaboradores, a nuestros ponentes o debatientes de la mesa redonda, agradeciéndoles muchísimo la gentileza de venir. El título de la mesa es Innovación en los espacios docentes universitarios, y ahora explicaremos que el concepto de innovación en los espacios docentes es un concepto muy amplio, sobre todo el espacio, ¿no? Que ya lo veremos. Conmigo a mi derecha el doctor Albert Sangrà, director del Learn Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias. Le sigue Albert Cornet, también doctor, delegado del rector para la innovación docente de la Universidad de Barcelona. Y también nos acompaña el doctor Enric Peix, director de la Escuela Superior Politécnica de la Universidad Pompeu Fabra. Muchísimas gracias por venir. Y Tomàs Peire, vicedecano de Practicum y Equipaments de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. También agradecemos la presencia. Yo soy Esther Surías. Me ha tocado el papel de moderar esta estupenda mesa y, si os parece, entramos en el tema. Nuestro planteamiento al construir esta mesa redonda era hablar justamente del concepto de innovación docente, ¿no? El por qué significa innovación docente en la universidad. Así que, si os parece, hacemos una primera ronda hablando de este tema. Iremos haciendo rondas entre los participantes de la mesa y después os invitaremos a participar a vosotros, porque la idea era que haya bastante diálogo. Albert Sangrà, innovación docente. ¿Por qué? Porque es importante impulsarlo. Hola, buenos días, buen día. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda, y más en el marco de Expo Didàctica y del Saló d'Ensenyament. Bueno, es importante porque lo fundamental en el mundo universitario tendría que ser, desde mi punto de vista, tendría que ser, y hablo en condicional, un ejercicio docente que garantizase que los estudiantes aprenden aquello que tienen que aprender. No siempre es así, y dentro de las prioridades en el ámbito universitario, no siempre la docencia, y soy generoso, no siempre la docencia ocupa el primer lugar. De sobras es conocido como en muchas ocasiones, cuando hablamos entre el propio profesorado universitario, se nos dice: ya, pero es que a mí me miden el valor de mi aportación y me evalúan a través de lo que yo produzco como investigador, más que como docente, ¿no? Y por lo tanto tengo que priorizar. Desde esta perspectiva, yo creo que es importante preocuparnos por la innovación en la docencia universitaria, porque es necesario ayudar a los estudiantes a aprender más y mejor. A pesar de que en algunas ocasiones hay quien dice: bueno, pero si algo hacemos bien, ¿para qué tenemos que cambiar? ¿Para qué tenemos que innovar? Yo acostumbro a responder delante de esa pregunta, a decir: yo no dudo que lo hagas bien, pero si no lo intentamos nunca sabremos si podíamos hacerlo mejor. Y por lo tanto, la innovación nos puede permitir intentar desarrollar mecanismos, estrategias, sistemas que nos permitan mejorar todo el proceso docente en la universidad, y por lo tanto que el resultado del aprendizaje que se lleva a cabo sea más óptimo, sea, en resumen, sea mejor, ¿no? Para mí lo que es importante en este sentido es tener claro el concepto de innovación para poderlo hacer. Es decir, cuando hablamos de innovación docente, en este caso, ¿a qué nos referimos, no? Y antes, cuando empezamos a hablar, ya, digamos, lo introduzco porque creo que mis compañeros también un poco, digamos, se refieren a eso. Decíamos que a menudo el concepto de innovación queda muy identificado al concepto de tecnología, ¿eh? Es decir, si se cambia una tecnología hay innovación, si no, entonces no hablamos de innovación, porque habitualmente confundimos el concepto de innovación docente con innovación tecnológica. Y eso no siempre es así, ni necesariamente tiene que ser así. Es decir, es obvio que las tecnologías pueden ayudarnos a innovar la docencia, pero también es cierto que puede haber innovación docente sin que se hayan utilizado las tecnologías o sin que la tecnología juegue un papel fundamental en aquella innovación, ¿no? Entonces yo creo que hay un componente fundamental en el ámbito de la innovación docente, que es la incorporación del concepto de creatividad. Para mí, la innovación positiva que tiene resultados óptimos incorpora elementos muy creativos en el desarrollo de esta práctica docente.
¿Por qué digo eso? Teniendo en cuenta que sé que es difícil determinar bien el concepto también de creatividad y de cómo ayudar a formarse en la creatividad, ¿no? Creo que es importante porque a lo que estamos asistiendo en general es a un tipo de promoción de la innovación que se basa fundamentalmente en la imitación o en la reiteración de prácticas de nuestros propios compañeros. Soy consciente de que voy a ser un poco provocador diciendo esto, ¿no? Pero claro, siempre decimos, no, es que lo importante es saber cuáles son las buenas prácticas y entonces reproducirlas, y eso nos permite avanzar. Seguro que sí en muchos casos, pero repetir prácticas existentes no da mucho juego a la propia creatividad, ¿no? Es decir, creo que tendríamos que ir un paso más allá, que se fundamente esa innovación en nuestro propio contexto, en una reflexión, digamos, también interna, y que por lo tanto ir un poco más allá de lo que es reproducir las buenas prácticas que conocemos simplemente en otros ámbitos, ¿no? No sé si quizás, digamos, como primera intervención yo lo dejaría aquí y mis compañeros seguro que podrán añadir cosas muchísimo más interesantes. Hola, buenos días. También agradezco la oportunidad de estar aquí en esta mesa redonda con mis compañeros expertos de otras universidades. Y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho. Primero de todo, tenemos que estar seguros de lo que quiere decir innovación, y en mi papel de delegado de innovación docente de la Universidad de Barcelona estoy harto. Esta mañana he ido a 2 reuniones en contextos diferentes, uno en el ámbito de económicas y el otro de geología, que no tienen nada que ver como temática, pero el mensaje que tenemos que ir repitiendo los que nos dedicamos a la gestión, cuidado que tecnología no quiere decir innovación, y esto tiene que ser así de rotundo. Lo que tiene que tener claro el profesor es la metodología, cómo va a incidir en el aprendizaje. Yo cuando empiezo mis clases, lo primero que les digo a los alumnos es: vosotros venís aquí a aprender, yo no vengo a enseñar nada. Yo lo que voy a hacer es daros herramientas, mostraros caminos, sistemas, para que vosotros vayáis en este proceso de aprendizaje concibiendo vosotros mismos el conocimiento que vais a adquirir a lo largo en este caso, de mi curso. Por lo tanto, tenemos que tener claro, sea en la universidad, que yo también sería más provocador, secundaria, primaria, no sirve de nada meter tecnología en las aulas si el profesor no tiene claro qué es el método de aprendizaje que quiere transmitir a sus alumnos. La tecnología nos da unas herramientas que hace unos años no teníamos, nos permite trabajar de maneras diferentes a cómo trabajábamos antes. Tenemos que utilizarlas porque los chicos vienen cada vez más entrenados con estas tecnologías. Sería un error tampoco, digamos, obviarlas, pero usarlas en la manera adecuada desde el punto de vista docente.